Bienvenidos amigos, estamos aquí con el pastor Juan Campos de Colombia. Bienvenido, pastor. Gracias, Brenton. Un placer saludarte. Igualmente. Bueno, los que han estado viendo el canal por mucho tiempo sabrán que hemos estado compartiendo algunos sermones de usted últimamente. Entonces, quise hacer esa entrevista con usted para que las personas puedan enterar un poco más, enterarse de quién es usted y un poco de sus experiencias también, saber un poco más a fondo quién es Pastor Juan Campos. Así que nos puede decir, por favor, en 2 minutos, ¿quién es Pastor Campos? Bueno, siempre digo que cuando me lanzan esa pregunta para mí es un poquito difícil por una razón simple. Jesús dijo, el que habla de sí mismo su propia gloria busca, pero por supuesto aquí no estamos buscando ninguna gloria. Es una información que en muchos casos es importante o necesaria en el mundo de hoy. Como saben, mi nombre es Juan Campos, colombiano, como tú dijiste ya, Brenton. Estoy aquí o soy oriundo de una región donde es más evidente el poder del evangelio en la transformación de la gente, porque es una región sumamente belicosa, de la cual yo soy oriundo. Bueno, el evangelio se encarga de los diferentes aspectos. Por supuesto que estoy casado. Mi esposa, tenemos 3 hijos actualmente, tuvimos 4, la hija mayor feneció, murió hace 11 años. Y un servidor tuvo toda su formación de información académica, así lo llamo, porque la educación es un asunto sobre todo de los padres y el hogar. Entonces, me gusta diferenciar entre educación, que es principios y valores, con formación académica. La formación académica la tuve todo el tiempo, tanto en primaria, secundaria, y 4 años de una licenciatura que hicimos a nivel de teología en ese momento en lo que ahora es la Universidad Adventista de Colombia. Entonces, eso es lo que es el background, digamos, de un servidor. Al salir, trabajamos varios años con la organización como pastor de distrito y luego el Señor nos llamó a seguir en el pastorado en una de las modalidades que Él tiene dentro de su causa. Entonces, eso es lo que podría decirles para empezar. Muy bien. ¿Y cómo es que usted recibió el llamado para ser pastor? ¿En qué momento usted se dio cuenta que tenía ese llamado en su vida? Muy bien, muy buena pregunta, Brenton. Y yo no tengo una experiencia como la de Martín Lutero, quien en una tormenta, cuando un rayo casi que lo acaba, casi que lo termina con su vida, él sintió que la providencia lo salvó y que debía dedicarse por completo a un servicio. No tuve la experiencia que tuvo el pastor Wagoner, uno de los grandes predicadores de justificación por la fe, que ustedes saben, mientras la hermana White predicaba en una carpa en Hillsborough en 1882, durante el sermón él tuvo una visión de Cristo crucificado por él de manera personal. Y a partir de ese momento, pues eso fue un antes y un después en la vida de estos personajes. Lo mío, Brenton, es algo parecido a las conversiones de las cuales dice el deseado de todas las gentes en el capítulo de Nicodemo, donde la hermana White dice que en muchos casos la conversión no ocurre de un modo y una manera que la persona pueda decir exactamente a qué ocurrió. Ella dice que posiblemente no podamos decir el lugar exacto y el momento de la conversión, pero que el Espíritu Santo vino trabajando paulatinamente y llevó a esa experiencia sin que la persona tuviera una marcación de un antes y un después. Pues yo estoy en ese plano. Yo no puedo decir, ocurrió este evento en mi vida, hubo este traumatismo o hubo este sermón especial que tocó mi corazón y de una... No, yo no puedo decir eso. Creo que fue muy, muy definitivo el ejemplo continuo de mi padre, que era ministro, era pastor,
y él como niños nos llevaba, a mi hermano y a mí nos turnaba en las giras misioneras. Pero eran giras misioneras en el sur de Colombia, por las montañas, el sistema de los Andes, en los Andes del sur de Colombia, donde con subidas muy largas, en fin, caminábamos en muchas ocasiones 5 horas para visitar una persona por la selva. Y acompañé a mi padre, de niño lo acompañaba regularmente. Repito, él, mi hermano, que me lleva 1 año de edad, los dos menores. Entonces mi padre nos turnaba. Una gira llevaba el uno, otra gira llevaba el otro. Así es de que es la manera como el Señor me introdujo en el ministerio. Interesante, es parecido a como los discípulos siempre iban de par en par, ¿no? Así, el que tenía experiencia Correcto. con el que estaba aprendiendo. Muy bien, muy interesante. Sí, así es. Y bueno, más adelante vamos a hablar de los libros que usted ha escrito, pero primero quisiera preguntar, ¿cuáles son los temas, si usted tiene algún tema favorito sobre lo cual le gusta predicar o una área en particular del Evangelio que le gusta destacar? Sí, bueno, pues uno tiene que predicar de acuerdo a las necesidades y las necesidades son de todas las posibles, ¿verdad? Pero tiene razón, uno se inclina por algo que le toca especialmente el corazón. El tema principal que un servidor predica es justificación por la fe. Justificación por la fe desde hace unos cuantos años tomó mi corazón y es el tema favorito, sí. Por supuesto, también me gusta compartir mucho sobre educación, sobre aspectos de hogar y por supuesto el mensaje de los 3 ángeles, ahí también tenemos justificación por la fe. En fin, el Evangelio es una unidad integral, donde es como un vidrio de seguridad. Está todo totalmente interrelacionado, pero justificación por la fe diría que es el tema principal que me ocupa. Y durante un buen tiempo, ya de manera, digamos, sobre todo de investigación, pues desarrollé el tema de iglesia, que justamente es lo que está en el libro, en uno de los libros que un servidor ha escrito. Sí. Muy bien. Bueno, sí, me parece interesante como usted dice, ¿no? La Biblia habla de la iglesia como un cuerpo con distintos órganos, con distintas funciones, y es algo parecido con el Evangelio, ¿no? Que tiene distintos Así es, enfoques, distintas partes, pero todos están conectados y interrelacionados. correcto. ¿Usted tiene algún versículo bíblico favorito o uno que le ha impactado mucho? Bueno, eh, eso es bastante difícil realmente, porque imagínese, toda palabra que sale de la boca, sin embargo, y yo le pregunté a mi esposa, y ella de una vez me dijo algo que tiene razón, porque cuando, por ejemplo, estamos en recepciones de sábado y que a veces dicen, bueno, cada uno diga un versículo, yo con mucha frecuencia repito Daniel 12:2, donde dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ese versículo lo repito con frecuencia y pues creo que es uno de los favoritos, sí. Sí, sí, muy bien. Y estoy seguro que también si ha sido difícil escoger un solo versículo bíblico, escoger una sola cita del espíritu de profecía debe ser más difícil aún. Pero, sin embargo, le voy a preguntar lo mismo. Si hay del espíritu de profecía de los escritos de Ellen de White, si tuviera alguna cita en especial que ah, Sí, no la sé a la letra, ujú, pero me gusta y creo que es mi cita favorita. Bueno, junto con la definición de justificación por la fe y de que la transacción que se hace, pero esta del deseo de todas las gentes es en el capítulo La dedicación, por allá en la edición clásica, en la página 39, donde empieza diciendo, habiendo emprendido nuestra redención, no escatimará nada, por mucho que le cueste, de lo que sea necesario para la consumación de su obra. No se retiene
verdad esencial para nuestra salvación. No se omite ningún milagro, no se tiene ninguna reserva, sino que, y dice la cita, dice que el Padre toma todas las, ¿qué diríamos? Las riquezas del cielo, las entrega en la mano de Cristo y le dice, esto es para que convenzas al hombre que no hay mayor amor que el mío y que hallándome encontrará la mayor felicidad. Esa es la cita que realmente me motiva y una de las que más me impacta. Habiendo emprendido mi redención por su gran amor, no escatimará nada por mucho que le cueste y no deja sin usar ninguna de las potencias del cielo para lograr salvarme. Eso a mí me despierta, me conmueve las fibras íntimas, esa declaración. Sí, muy interesante. Seguro que usted podría predicar muchas prédicas sobre esa cita solamente. Es correcto, exacto. Sí. Bueno, quería preguntarle, ¿cómo es que llegó usted a ser pastor de sostén propio? Muy bien. Hay cosas que cuando ocurren uno no las entiende. Pero así como le dijo Jesús a Pedro, lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Hoy, después de 37, 38 años, entiendo muy bien esa providencia del Señor. Y lo que quiero decir es que sencillamente considero fue una obra del Señor. Una obra del Señor que en el momento yo no la entendí, como sin pretenderlo, sin quererlo, sin pensarlo, sin desearlo, me vi privado del ministerio reconocido oficialmente en ese tiempo y pues remunerado, y me vi abocado a un ministerio como el de Pablo, donde había que hacer tiendas para sostenerse. Repito, en el momento no lo entendía. Hoy lo entiendo y agradezco mucho al Señor. He tenido la oportunidad de desarrollar diversos ministerios, tanto a nivel denominacional, del cual tengo muy gratos recuerdos, y también a nivel, como usted me pregunta, de sostén propio. Y creo que en su gran bondad el Señor me condujo porque yo necesitaba una experiencia de fe que posiblemente dentro del ministerio organizado no la hubiera tenido. Entonces, sencillamente, aquí el Señor es el que ha dirigido las cosas dentro de su gran amor, su providencia y su deseo de salvarnos. Realmente todas las cosas son para el bien, ¿no? Para los que siguen al Señor, para los que aman al Señor. ¿Y cuánto tiempo estuvo usted trabajando en el ministerio con la iglesia organizada? Formalmente, Sí, formalmente, sí. Realmente fue corto, fueron 4 años, solamente 4 años. A los 4 años ya se dieron situaciones propias del conflicto, sencillamente entre el bien y el mal. Y el conflicto que ha ocurrido dentro de la iglesia a nivel de la historia, desde Caín y Abel. Es que en la iglesia, a nivel de iglesia, desde Caín y Abel, ahí está. Y cuando uno, de hecho, en mi libro En el barco, eso es lo que explicamos de manera detallada desde Caín y Abel, el conflicto que ha habido interno. Y cómo entonces, si uno no está de todo corazón buscando al Señor, ese conflicto va a perjudicar su carácter. Pero si estamos centrados en el Señor, el conflicto refinará el carácter en vez de contaminarlo. Muy bien. Y bueno, entonces, como hemos dicho, usted ya está trabajando en la obra de sostén propio. ¿Cuánto tiempo lleva en la obra del sostén propio ahora? 43 menos 4 son 38 años. 38 años llevo en la obra de sostén propio. Mira.
¿Y a qué se dedica usted actualmente? ¿Cómo está todavía haciendo carpas? ¿Está todavía... ¿Cómo parecen A las ver, carpas? sí, ok. Las carpas duraron poco. Las carpas, en el caso mío, y yo siempre digo, en la bondad del Señor fui más afortunado que Pablo. ¿Por qué razón? Porque Pablo se dedicó a hacer carpas para conseguir su sustento mientras predicaba el Evangelio, y yo me dediqué a hacer pan. Y el pan es de más beneficio que las carpas. Entonces, en ese sentido, me siento que el Señor me privilegió más que a Pablo, porque con el pan que sirve para el ministerio de la alimentación saludable, pues es de mayor significado que las carpas, ¿verdad? Sin embargo, al igual que Pablo, eso fue asuntos temporales, porque el Señor me fue sacando. En general, yo arranqué, sobre todo cuando hacía carpas. Recordemos, Pablo dice, trabajaba, de día predicaba y de noche trabajaba haciendo carpas y a veces trabajaba toda la noche. O sea, era un trabajo sacrificado, ¿sí? Con inclusive intemperancia, digámoslo de esa manera. Así es de que un servidor empezó y pues levantó un pequeño establecimiento de alimentos saludables, pan y otras cosas saludables en esa área, y dedicaba el fin de semana a la predicación. Viernes, sábado, domingo generalmente, sobre todo los sábados, pues estaba muy activo y el viernes por la noche en fin. Poco a poco el Señor me fue sacando y en términos de 10 años, habiendo cada vez dedicado menos tiempo a eso, 10 años después de haber empezado el pan por completo, no volví a hacer ningún pan porque el tiempo se me requirió totalmente para el ministerio de tiempo completo otra vez. Repito, no lo dejé en ningún momento, sino que repartimos el tiempo durante ese periodo que acabo de comentar. Y pues ahora y el Señor me ha colocado en un ministerio itinerante. En el lugar donde vivo tenemos campamentos que son de pronto en esta modalidad de, digamos, del adventismo, de sostén propio, los mayores campamentos que se hacen en Colombia. Hemos tenido reuniones hasta con 600 personas en las fechas en que hacemos campamentos. Lamentablemente este año tuvimos que, obviamente, eh, suspender el de mitad de año y también no será posible tener el de diciembre. Vamos a ver qué sigue pasando, pero es el lugar donde tenemos campamentos muy hermosos durante 2 fines de semana al año con mucha concurrencia. Y de resto yo estoy visitando diversos grupos aquí en Colombia y también en el extranjero donde el Señor me lleva. Muy bien. Y bueno, como hemos dicho antes, usted es también escritor, ¿no? Usted ha publicado, me va a corregir si estoy mal, pero yo, en mi conocimiento, usted ha publicado 2 libros. No sé si son más. Sí, no, 2 libros, sí, 2 Muy libros. bien. Bueno, todos escribimos. Yo escribo como escriben todos y entonces 2 libros, ¿cómo no? ¿De pronto quisiera saber algo de ellos? Sí, por favor, si nos puede contar cuáles son y de qué se trata cada uno. Muy bien. El primer libro lo escribí en el año 2005. Se tituló Atravesando la peor tormenta, solo un barco llegará al puerto. Lamento que no traje porque yo vivo en el campo, estoy aquí ahorita en la ciudad y pensé que tenía aquí un libro del barco y no los tengo para haberlo mostrado. Ahorita le muestro el otro. Ese libro del barco surgió por la necesidad, justamente dentro del conflicto entre el bien y el mal que hay a nivel interno, y dentro del conflicto de los malos entendidos sobre qué es iglesia,
Resulta que aquí en Colombia hubo unas situaciones, repito, dentro del conflicto, que no son las mejores, pero lamentablemente así es en esta confrontación entre el bien y el mal. Hubo muchos malos entendidos, muchos hermanos fueron defraternizados simplemente por asistir a una reunión donde se predicaba la palabra, pero que no estaba autorizada humanamente. Y esos hermanos quedaban terriblemente golpeados, confundidos, tristes, desorientados, porque traían el concepto de que lo que ates en la tierra se ate en el cielo, lo cual es cierto cuando se hace como el Señor dice, pero que cuando no se hace como el Señor dice, quienes hagan eso incurren en blasfemia. Quienes pretendan hacer eso y de que Dios allá en el cielo autoriza o refrenda, aprueba lo que yo hago aquí en la tierra cuando no es dentro de la palabra, pues esa es una presunción sumamente delicada. Entonces, yo vi la necesidad porque en algún campamento donde llegaron más de 150 personas de la iglesia, eran ancianos y demás, y que los borraron por el solo hecho de ir a algún campamento de fin de semana, y quedaron todos desorientados. Entonces yo dije, bueno, ¿y a qué horas instruyo a toda esta gente si estaban todos regados aquí casi en la mitad del país? Voy a escribir algo. Y empecé a escribir lo que es el concepto bíblico de iglesia, no desconociendo la organización de la iglesia, para nada, pero mostrando las bases bíblicas para realmente uno ser. Así es de que empecé a escribí primero un artículo de 6 páginas. Cuando lo miré dije, no, esto está muy corto, esto toca agregarle porque aquí faltan elementos fundamentales. Le agregué, subió a 20 páginas, dije, no, todavía está muy corto. En resumen, terminé con 300 y tantas páginas. Entonces se terminó con el libro que, por la misericordia del Señor, yo pensé siempre en ese libro aquí para Colombia, es más, para la región aquí del norte del país de Colombia. Jamás pensé que se iba a extender, pero de pronto vino una hermana de Bolivia, había una situación en Bolivia, por ahí, por alguna conexión, supo del libro, llevó un libro a Bolivia inicialmente, allá lo reprodujeron para que los hermanos lo pudieran ver, etcétera. En fin, en resumen, el libro se salió de Colombia y voló por allá a diferentes lugares, especialmente a Sudamérica. Ese libro trata de todo el aspecto de iglesia, diferenciando lo que es iglesia y lo que es organización como estructura. Iglesia desde el punto de vista bíblico, iglesia en el orden divino, iglesia aquí en el orden en esta tierra. Entonces, analizando todos los asuntos desde el punto de vista horizontal, que es aquí nuestra convivencia y nuestra realidad en la tierra, y la situación vertical. Entonces, en torno a eso es que el libro se explaya y toca, por supuesto, los aspectos fundamentales y todas las cosas que en la iglesia se hacen. Por ejemplo, obviamente se toca la cuestión del diezmo y si el Señor autoriza, ¿cuál es el concepto bíblico de Elena de White de tesorería del Señor? Porque a veces pensamos que la tesorería es simplemente un sitio geográfico autorizado y resulta que la tesorería del Señor es el uso correcto que Dios ha dicho en su palabra. Donde se hace el uso correcto, ahí hay tesorería del Señor. En fin, también esto de atar y desatar, cuándo es que funciona, cuándo es que no funciona. El asunto de la unidad por la cual tanto el Señor insiste y que Jesús tuvo en su última oración, etcétera. Todos esos aspectos los toca el libro. Muy bien. Eso es en cuanto al barco, el primer libro. Sí. Y bueno, hablando de unidad, creo que el segundo libro se trata algo de eso también, ¿no? Se llama... Sí, No no directamente. exhaustivamente, no es el poco. A ver, yo no sé si alcanzan a ver, enfocamos aquí. Este es el segundo libro. El segundo libro titula Reavivamiento. Huésped que visitó y se fue. A ver si alcanzan a ver y explico.
aquí están Jones y Wagoner, porque el llamado al reavivamiento se hizo por primera vez en la década de 1880 justamente, y la primera gran oportunidad de reavivamiento fue en 1888 en Minneapolis. Después de eso, aquí están los presidentes de Asociación General en las fechas en que a nivel de Asociación General se hizo un llamado especial para el reavivamiento y la reforma. Así es de que ha sido un discurso a través de nuestra historia adventista. Entonces, ¿por qué titula Reavivamiento? Huésped que visitó y se fue. Porque en esta fecha, nosotros sabemos, y la hermana White usa una figura, el ángel de Apocalipsis 18 se vino a la tierra y los hombres lo hicieron devolver. Luego, en 1901, en lo que pudo haber sido y no fue, esa visión que está en Testimonios tomo 8, ahí hubo otra tentativa del cielo y que de toda manera fue de alguna manera interpretada bajo la presidencia en 1901 en ese famoso congreso. Luego, en 1922, bajo el pastor Spicer, se hizo otro llamado por parte de la Asociación General. Ahora, generalmente todos los años se habla de eso así de manera fugaz, pero estas son las ocasiones en que se ha hecho de eso el tema central del Concilio Otoñal. Por eso es que hablamos de estas fechas. Y luego, en 1973 y 74, en esos concilios otoñales, siendo presidente el pastor Roberto Pearson, ahí, a mi juicio, han sido los llamados más contundentes que se han hecho. Sin embargo, todos estos llamados han quedado en la historia. Por eso es que el libro titula Reavivamiento, huésped que visitó y se fue. Se fue porque lo despachamos, porque no le dijimos quédese. Y como este libro fue escrito en el 2012, cuando un servidor tuvo la oportunidad de ir a los Estados Unidos y estar en el Concilio Otoñal de Asociación General, donde el pastor Ted Wilson tan pronto subió a la presidencia, lo primero que empezó fue un fuerte llamado al reavivamiento. Entonces, por eso el libro dice, ¿lo retendremos esta vez con este llamado? Entonces, en torno a eso gira el libro, mostrando primero la historia, todo lo que pasó en estos años, y luego, de acuerdo al espíritu de profecía, qué es lo que se necesita y cómo. Lo sabemos de una manera, digamos, superficial, todos lo repetimos, bueno, es que la oración, es que el arrepentimiento, es que, pero de una manera bien concreta, bien contundente, esos aspectos, y entonces, para que sea retenido. Y sobre todo se destaca la humildad. ¿Por qué? La hermana White, hablando de 1901, dice, los hombres no se humillaron y por eso no pudo venir el Espíritu. El Espíritu vino aquí, quiso venir o vino y lo despachamos. Aquí quiso venir, no pudo venir, no pudo venir, no pudo venir. ¿Podrá esta vez quedarse, venir y quedarse? Entonces, el libro gira en torno a eso. Muy interesante. Y justo creo que hemos estado publicando estos días los temas que dio en Cala del año 2015, si no me equivoco, que se trataban justamente del reavivamiento. Así que me imagino que mucho de la misma información está en el libro, pero en más detalle. Debe ser así, me imagino. Ya. Bueno, yo no recuerdo exactamente lo que prediqué en Cala, pero debe ser así. Claro. Sí, bueno, mucha de la información que usted acaba de contar, creo que recuerdo por haber, según lo que he ido repasando también los temas. Bueno, alguien que está viendo este video que estará interesado en leer uno de esos dos libros o los dos, ¿qué puede hacer para conseguirlos? Ya, bueno, las existencias físicas se agotaron y no he vuelto a imprimirlos porque, pues, realmente por recursos, porque el mercado, en el caso nuestro, que todavía tenemos de pronto unas reservas por parte de la organización, pues no podemos entrar en ese mercado que es más grande. Entonces,
Pero claro, lo pueden bajar por internet, el barco. Este libro, voy a decirle al hermano que lo imprimió porque descuidadamente yo no tengo incluso el archivo en digital, pero él lo tiene. Le voy a decir que lo suba a internet porque no se ha subido. Pero el barco sí pueden digitar. Solo un barco llegará al puerto. Y mi nombre, Juan Campos, y les aparece el libro y lo pueden descargar. Perfecto. Sí, vamos a tener, seguramente, vamos a tratar de tener los enlaces en la descripción de ese tema para que la gente que quieren pueden encontrarlos y descargarlos, y vamos a coordinar para el libro también del reavivamiento. Muy bien, entonces, correcto. sí, a ver, cambiando de caja un poquito, ¿qué opina usted de los eventos mundiales de este año? Hemos estado 2020, un año muy interesante a nivel de todo el mundo. Hemos visto cosas que, bueno, no sé si jamás se ha visto antes o si estamos en territorio completamente nuevo. ¿Qué opina usted de los sucesos? Bueno, yo creo que el asunto es muy claro. El avance tan vertiginoso que ha tenido el nuevo orden mundial en este año con esas situaciones. De hecho, como nunca antes, la gente en el mundo, por los diversos medios de comunicación, por todas las redes sociales, por todas partes se habló de nuevo orden mundial. Y nosotros que tenemos la palabra, sabemos que eso es así. Entonces, lo que yo puedo decir es que ha habido una aceleración impresionante en los eventos finales, ¿sí? Porque ¿quién se imaginó que iban a someter al mundo de una manera tan fácil como lo hicieron? Encerrar al mundo así de fácil, increíble. Yo creo que nadie se imaginó eso. Eso nos muestra, y de paso, Brenton y los hermanos que nos escuchen, personalmente creo que el Señor ha permitido esto que ha ocurrido este año, sobre todo como una medida de misericordia para el pueblo adventista y como un llamado. Porque, por ejemplo, hemos sido bastante lentos y aún bastante incrédulos, por ejemplo, con la salida al campo. Y en este año, el Señor le probó a la gente que está en la ciudad la diferencia que es estar en la ciudad y estar en el campo. Los que estamos en el campo, no pasó nada. Ni siquiera tuvimos que encapucharnos y empezar a respirar el CO2, lo cual es absolutamente contraproducente. Pero no tuvimos que hacer eso. En el caso nuestro, por ejemplo, en el lugar donde estamos, apenas 3 sábados por prudencia y demás no nos reunimos. Estuvimos en casas distintas, pero después nos seguimos reuniendo común y corriente. Aquí en Colombia he estado en varios lugares. Estuve en otro lugar donde los hermanos en el campo no dejaron de reunirse mínimo 120 y 130, porque todos los demás con el susto no se reunían. Los hermanos dijeron, bueno, pero ¿cómo así? Y ellos se reunieron, y entonces otros hermanos, e incluso evangélicos, como en sus iglesias no había reunión, decidieron venir y ahí se quedaron. Hace 15 días estuve en ese lugar con 130 personas. Entonces, dos cosas. Número uno, un avance vertiginoso dentro de los eventos finales, dentro de este proceso dominical, y el Señor aprovechando eso para hacerle un llamado a su pueblo. Sí, estoy muy de acuerdo. ¿Y cuál debería ser nuestro centro de atención como adventistas o como cristianos, como creyentes? ¿Qué debería ser el centro de nuestro enfoque en estos tiempos? Muy bien, Brenton. Nosotros estamos en el día de la expiación. Y el día de la expiación no es simplemente para perdonar pecados, sino para que los pecados sean borrados. Hace 8 días tuvimos una cena del Señor en otro de los grupos donde tampoco han dejado de reunirse. Estábamos con 50 hermanos.
Y un servidor claro que este es tiempo para que nuestro lavamiento de los pies, ojalá en cada lavamiento de los pies vaya quedando borrado algún pecado, no solamente perdonado, sino borrado. Así, y recordemos la experiencia de santificación de Jacob. Jacob se arrepintió en Betel. Pasaron 20 años en los cuales él estuvo con Labán. En esos 20 años él cayó de vez en cuando en el mismo problema del engaño frente a la presión de su tío tan tramposo. Y esa presión lo hizo resbalar. Pero cuando llegó a Jaboc, se le cambió de nombre. Y según Apocalipsis, dice, al que venciere le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo. Jacob en Jaboc ya había vencido y por eso se le cambió el nombre. Y encontramos efectivamente que después de Jaboc, Jacob nunca volvió a engañar, aunque tuvo otros defectos de carácter por resolver, como se ve en el problema del favoritismo que tuvo con José. Pero ese pecado quedó no solamente perdonado, sino en Jaboc quedó borrado y quedó resuelto. Entonces nosotros estamos en el día de la expiación. Lo nuestro es resolver el problema del pecado. Eso es lo nuestro. Ahora, se hace oficialmente mucho énfasis en la predicación al mundo y que entonces vendrá el fin cuando prediquemos a todo el mundo y todo el mundo sepa y eso. Sí, eso es cierto, pero ese es un subproducto. Porque dentro de la lucha por la victoria sobre el pecado y por reflejar un carácter como el de Cristo, dentro de eso está metida la obra misionera. No se puede perfeccionar el carácter si no se echa uno en el surco de la necesidad humana y si no va a buscar las almas. Entonces, la búsqueda de las almas está contenida dentro de la perfección del carácter. Así de que de una manera contundente, nuestra preocupación debería ser la victoria sobre el pecado, la perfección del carácter, lo cual incluye todo el estilo de vida, en fin, todo lo que somos, todo lo que tenemos, e incluye también nuestra misión. Eso está metido ahí en ese gran objetivo que Dios quiere y que de paso la inspiración es muy clara. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, dice palabras del gran maestro, página 47, entonces Él vendrá a reclamarlos como suyos. Así de que creo que esa es la urgencia y la gran necesidad. Bien. Bueno, no sé si tiene algún mensaje que quiere dejar los adventistas en el día de hoy. Creo que ya ha dado uno, pero no sé si hay algo más que quisiera. Sí, puedo dar algo más. Quizá más corto, pero bien claro. Como Yo usted quiera. diría a todos mis queridos hermanos, y voy a usar aquí las palabras de un profano, de un personaje, y digo profano porque no tiene el conocimiento de la palabra, ¿sí? En la cumbre de la Tierra que se ejecutó en París en el año 2015 para discutir y ver qué solución se le traía al calentamiento global y a todas estas cosas, Ban Ki-moon, el entonces secretario general de las Naciones Unidas, dijo lo siguiente, y quiero tomar esas palabras para mis hermanos adventistas. Ban Ki-moon dijo, señores, ahora ustedes saben, en una reunión de las Naciones Unidas están reunidos los presidentes del mundo, o si no está el presidente, manda a su canciller o a alguien que lo represente como presidente. Entonces, frente a esa élite mundial, Ban Ki-moon en la inauguración, en su discurso inaugural, dijo lo siguiente, señores, llegó la hora del compromiso y del consenso. Y paro aquí para ponerlo en términos nuestros adventistas. Llegó la hora del compromiso y de la unidad, ¿sí? De la unidad. Qué lamentable que entre nosotros los adventistas haya facciones
y haya ataques y ataquen a este por disidente y el otro ataque a este porque es de la nominal, dicen algunos. En fin, llegó la hora del compromiso y del consenso, de la unidad. Y luego, lo que más me impacta y es lo que quiero dejar a mis hermanos, dijo Ban Ki-moon, se acabó el tiempo de coquetear con el desastre. Tremendo, hermanos. Se acabó el tiempo de coquetear con el desastre. Nosotros como adventistas, que tenemos el mensaje para el tiempo del fin, nos cabe bien la expresión de que hemos estado coqueteando realmente y por eso tenemos más de 170 años. Pero todo muestra que realmente se acabó el tiempo de coquetear. Lo ilustro también con una carrera, tomando una ilustración profana. Una carrera de ciclismo, por ejemplo, si es de 200 kilómetros, si hay algunos descuidos cuando comienza, pues se pueden remediar, pero en la medida que nos acercamos es más peligroso cualquier descuido. Y cuando ya llegamos a los últimos 2, 3 kilómetros, un descuido sencillamente fatal. Quiere el Señor que tomemos conciencia de que estamos en esa recta final y que, repito, mi llamado es, tomemos en serio la salvación con temor y temblor, como dice la palabra, porque, hermanos queridos, se acabó el tiempo de coquetear con el desastre. Ese es mi llamado. Bueno, muchas gracias, Pastor Campos, por acompañarnos hoy, por hacer esta entrevista. Gracias a ustedes, los que están bien, los que han visto hasta el momento. Vamos a poner la información de contacto de Pastor Campos en la descripción para los que quieren comunicarse con él. Vamos a colocar aquí arriba una lista de reproducción, un playlist de todos los temas que hemos publicado hasta el momento del Pastor Campos en este canal de Shiloh Media. Y bueno, no se olviden de dejarnos algún comentario si quisieran ver más de algo o algún tema en particular o más de cierto predicador. Y no se olviden de también seguirnos aquí en YouTube, en Facebook o en Twitter, que son los lugares donde compartimos. Gracias, bendiciones.